Me llamaron viejo inútil, así sin más, con esas 2 palabras que se clavaron como cuchillos. Mi propio hijo, sentado en mi mesa, comiendo la comida que yo había pagado, me lo dijo delante de todos durante el almuerzo familiar del domingo. No susurró, no titubeó, lo dijo claro y fuerte como si fuera lo más normal del mundo. Yo seguí masticando lentamente la carne que tenía en la boca, mirándolo fijamente sin pronunciar palabra, aparentando que no me había herido hasta el alma. Pero claro que me dolió, más de lo que jamás podría expresar. Tragarme ese insulto fue como tragarme vidrio molido. Sin embargo, en ese preciso instante comprendí que discutir no serviría de nada. Al amanecer del día siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas, me levanté silenciosamente, tomé mis llaves, busqué al cerrajero del barrio y cambié cada una de las cerraduras de mi casa. La entrada principal, la puerta trasera, el portón del garaje, absolutamente todo. No avisé a nadie, no hice alboroto, no levanté la voz ni una sola vez. En ese silencio profundo yo ya había tomado mi decisión. Los que sobraban en esa casa no era yo, eran ellos. Permítame presentarme como corresponde, para que sepa quién es el hombre que le está contando esta historia. Mi nombre es José Trinidad Morales, aunque todos me conocen como Don José. Nací hace 73 años en un pueblito de Guanajuato donde el sol quema fuerte y la tierra es dura. Desde niño trabajé con estas manos que ahora están arrugadas, pero que siguen siendo fuertes. Fui albañil cuando apenas podía cargar los ladrillos. Trabajé en panaderías hasta que el olor a pan se me quedó pegado en la memoria. Hice de todo para sobrevivir. No tuve la oportunidad de estudiar mucho. Apenas terminé la primaria. Pero con trabajo honrado saqué adelante a mi familia. Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Siempre tuvieron su plato servido antes que el mío. Siempre tuvieron zapatos, aunque yo anduviera con los míos rotos. Ese almuerzo maldito fue un domingo que empezó como cualquier otro. La mesa estaba puesta con el mantel de flores que mi difunta esposa había bordado hace tantos años. Todos estaban ahí, mis 3 hijos con sus esposas, mis nietos correteando por la casa. Lo que antes era motivo de alegría y celebración, se había convertido en una obligación pesada. Desde hacía meses venía sintiendo el ambiente extraño, las miradas esquivas, los susurros que cesaban cuando yo entraba a una habitación, como si mi sola presencia molestara. Pero ese domingo todo cambió. Mi hijo menor, Roberto, ese mismo al que yo había mantenido cuando perdió su empleo en la fábrica, ese al que le presté dinero sin pedirle nunca que me lo devolviera, soltó el veneno sin anestesia. «Viejo inútil», dijo mientras cortaba su carne, como si estuviera hablando del clima. El dolor que sentí en ese momento fue como si me hubieran arrancado el corazón. Pero había aprendido con los años que a veces el silencio dice más que 1000 palabras gritadas. Terminé de comer tranquilamente. Me limpié la boca con la servilleta. Me levanté de la mesa con toda la dignidad que pude reunir y me retiré a mi habitación. Allí, sentado en el borde de mi cama, mirando por la ventana hacia el patio donde había plantado el limonero cuando mis hijos eran pequeños, reflexioné durante horas. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, en todas las noches que trabajé doble turno para que ellos pudieran estudiar, en todas las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran suficiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa que yo mismo había construido. Cada tabla del piso, cada pared, cada rincón tenía mi sudor y mi esfuerzo. Cuando amaneció, sin hacer ruido para no despertar a nadie, salí a la calle. El aire fresco de la mañana me despejó la mente.
Caminé hasta la ferretería de don Felipe, mi viejo amigo que me conoce desde hace 40 años. Le pedí las mejores cerraduras que tuviera, con llaves imposibles de duplicar. Él me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Solo me vendió lo que necesitaba. Regresé a casa cuando todos aún dormían, y con mis propias manos, esas que ellos consideraban inútiles, cambié cada cerradura. Porque si algo me quedaba, era fuerza para defender mi dignidad y mi espacio. Cuando Roberto se levantó y me vio trabajando en la puerta principal, su rostro palideció. «Papá, ¿qué está haciendo?», me preguntó con voz temblorosa. Lo miré directamente a los ojos y le respondí con calma absoluta que estaba arreglando lo que estaba roto. Porque hay roturas que van más allá de lo material. Hay cosas que se rompen en el corazón y en el respeto, y esas son las más difíciles de reparar. La expresión de su cara en ese momento quedará grabada en mi memoria para siempre. Tenía los ojos hinchados del sueño, el pelo despeinado, pero cuando comprendió lo que estaba sucediendo, toda somnolencia desapareció instantáneamente. Los demás fueron despertando poco a poco. Mis nietos observaban curiosos desde las escaleras sin entender completamente lo que pasaba. Mis otros 2 hijos, Carlos y Miguel, aparecieron con expresiones de desconcierto. Mi nuera Patricia, esa mujer que siempre me había mirado como si fuera una carga, se quedó petrificada en la cocina con su taza de café a medio camino de los labios. Cuando terminé de instalar la última cerradura, me incorporé lentamente. Me sacudí el polvo de las rodillas, guardé las herramientas y anuncié con voz clara, para que todos escucharan que desde ese momento, quien quisiera entrar a mi casa tendría que pedírmelo personalmente. Se acabaron las llaves para todos, se acabó el entrar y salir, como si esto fuera un hotel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevió a protestar abiertamente, aunque podía ver la indignación en sus rostros. Me dirigí a mi sillón favorito, ese que está estratégicamente ubicado junto a la ventana, desde donde puedo ver todo lo que sucede en la calle y en el patio. Encendí un cigarrillo, aunque el médico me lo había prohibido por mis problemas pulmonares. Pero en ese momento necesitaba ese pequeño acto de rebeldía. Mientras el humo se elevaba, recordé los días en que esta casa era solo un terreno baldío, cuando con mis propias manos coloqué los cimientos. Levanté las paredes ladrillo por ladrillo. Instalé el techo bajo el sol ardiente del verano. Roberto se acercó después de un rato, caminando como quien se aproxima a un animal peligroso. «Papá, ¿era realmente necesario llegar a esto?», me preguntó con voz suave, casi suplicante. Lo observé fijamente antes de responder. Le pregunté si él creía que me gustaba tener que hacer esto, si pensaba que me hacía feliz tener que cambiar las cerraduras de mi propia casa. Le recordé que cuando eran niños jamás les cerré la puerta, jamás los dejé afuera sin importar la hora o las circunstancias. Ahora me veía obligado a hacerlo porque ellos me habían empujado a este extremo. Roberto bajó la mirada avergonzado y se retiró sin decir nada más. Durante el resto del día, cada quien buscó su espacio. Algunos se encerraron en sus habitaciones, otros salieron al patio, pero todos evitaban cruzarse conmigo. Desde la cocina podía escuchar sus conversaciones en voz baja, discutiendo qué hacer, si debían llamar a un abogado, si yo había perdido la razón. Pensaban que mi edad me impedía escuchar, pero el oído se agudiza cuando uno necesita estar alerta. Esa noche durante la cena, el ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie me miraba directamente, todos comían en silencio. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Había establecido un límite, había recuperado el control de mi espacio. Después de cenar,
Me retiré a mi habitación y saqué del cajón una libreta vieja donde guardo todos los documentos importantes. La escritura de la casa seguía a mi nombre. Nunca la había transferido a nadie. Esa noche tomé una decisión aún más importante. A la mañana siguiente, temprano, salí nuevamente sin avisar a nadie. Esta vez mi destino era la oficina del licenciado Ramiro González, un abogado respetable que conocía desde hace años. Le expliqué la situación sin omitir detalles. Quería asegurarme de que mientras yo viviera, nadie pudiera quitarme mi casa, y que cuando yo faltara, las cosas se hicieran según mi voluntad, no según la ambición de otros. Ramiro preparó todos los documentos necesarios. Redactamos un testamento detallado y una declaración notarial, estableciendo que la casa no podía ser vendida, hipotecada o transferida sin mi consentimiento explícito. Firmé cada papel con mano firme sin dudar ni un segundo. Cuando regresé a casa con los documentos legales bajo el brazo, encontré a toda la familia reunida en la sala. Parecían estar esperándome. Dejé el sobre con los papeles sobre la mesa del comedor y los convoqué a todos. Les expliqué con voz serena pero firme que había tomado medidas legales para proteger mi patrimonio. La casa permanecería a mi nombre hasta mi muerte, y cualquier intento de cambiar eso sin mi autorización sería considerado ilegal. Carlos, mi hijo mayor, el que siempre había sido más calculador, se acercó con un papel en la mano. Papá, había estado pensando que sería mejor dejar todo arreglado para evitar problemas futuros entre los hermanos. Le respondí que todo ya estaba arreglado, que había visitado al abogado y que mis decisiones estaban escritas y legalizadas. No habría disputas porque todo se haría exactamente como yo lo había establecido. Vi cómo apretaba el papel en su mano, frustrado, pero no dijo nada más. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Yo mantenía mi rutina, pero permanecía alerta. Notaba sus miradas, sus salidas misteriosas, las llamadas telefónicas que hacían en voz baja. Un miércoles por la tarde, mientras descansaba en mi sillón observando el atardecer, Roberto se acercó nuevamente. Esta vez no venía solo con palabras suaves. Papá, hemos estado hablando con mis hermanos y creemos que sería mejor que consideraras mudarte a una residencia para adultos mayores, donde tendrías atención médica las 24 horas. Lo miré fijamente sin mostrar emoción. ¿Un asilo?, pregunté con calma. Roberto se encogió de hombros nerviosamente. Ya habían investigado opciones, me dijo. En ese momento comprendí que no solo querían mi respeto, querían mi casa, mi patrimonio, todo lo que había construido. Me levanté lentamente, fui a la cocina, tomé las llaves nuevas que guardaba en el cajón y las observé detenidamente. Sabía que el momento de actuar había llegado. Esa noche no cené con ellos. Me encerré en mi habitación y reflexioné profundamente. Recordé cada momento desde que puse el primer ladrillo hasta el nacimiento de cada uno de mis hijos en esa casa. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me vestí con mi mejor camisa, la azul que uso para ocasiones especiales, y salí a caminar por el barrio. Pasé por la ferretería de don Felipe y compré el candado más resistente que tenía. Regresé a casa antes de que los demás despertaran y lo instalé en el portón principal. Cuando mis hijos se levantaron y vieron lo que había hecho, sus rostros mostraron una mezcla de sorpresa e indignación. Les anuncié que a partir de ese momento, la casa permanecería cerrada con candado, y que quien quisiera entrar o salir debería pedirme permiso. Miguel protestó diciendo que no podía mantenerlos prisioneros. Le respondí que nadie era prisionero, que la puerta estaba ahí, pero que en mi casa se respetaban mis reglas. Quien no estuviera de acuerdo era libre de marcharse. El silencio que siguió fue absoluto. Todos comprendieron que el viejo, al que habían llamado inútil,
aún tenía fuerzas para defender lo suyo. Pero la historia no terminó ahí. Días después, mientras barría el patio, escuché ruidos en la entrada. Me acerqué y encontré a un desconocido intentando forzar el candado con una herramienta. Cuando me vio, se quedó paralizado. En ese momento apareció Roberto desde un costado de la casa, pálido como un fantasma. Le pregunté qué estaba sucediendo. Roberto tartamudeó que era un amigo que venía a ayudar a cambiar el candado. Entendí inmediatamente sus intenciones. Habían traído a alguien para forzar la entrada a mi propia casa. El dolor que sentí fue diferente esta vez. Era una certeza fría de que había llegado el momento de tomar medidas drásticas. Le dije a Roberto que si volvía a intentar algo así, llamaría a la policía sin dudarlo. Tomó la herramienta que el intruso había dejado caer y se fue sin decir palabra. Esa misma tarde, llamé nuevamente al licenciado Ramiro. Le conté lo sucedido y le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, en presencia de todos, redactamos un acta notarial adicional, estableciendo que cualquier intento de entrar a la propiedad sin mi autorización sería denunciado legalmente. Al día siguiente, 2 oficiales de policía llegaron con el documento oficial, lo cual dejó en claro que la casa estaba protegida por la ley. Mis hijos miraban desde el pasillo sin atreverse a decir nada. Pasaron varios días en silencio casi absoluto. La casa que antes bullía de actividad ahora parecía un cementerio. Una tarde, mi nieto mayor, un muchacho de 20 años, se acercó mientras yo cuidaba mis plantas. «Abuelo, dicen que usted ya no debería vivir solo», me dijo con timidez. Le pregunté qué pensaba él. Bajó la cabeza confundido. Le expliqué que uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo, que lo importante no es la cantidad de personas en una casa, sino el respeto mutuo. Esa misma noche sucedió algo que no esperaba. Estaba acostado escuchando la radio cuando escuché golpes fuertes en la puerta principal. Me levanté, tomé mi bastón por precaución y salí al pasillo. Vi sombras moviéndose afuera a voces susurrando. De repente la puerta se abrió con un golpe seco. Habían roto el candado. Entraron Roberto y Miguel con determinación en sus rostros. Les pregunté desde la oscuridad qué estaban haciendo. Roberto respondió que esto no podía continuar así, que no podía mantenerlos encerrados, que la casa era de todos. Sentí una calma extraña, como cuando uno sabe exactamente lo que debe hacer. Les dije que de todos no era, que era mía, y que al día siguiente tendrían una sorpresa que no les gustaría. Me retiré a mi habitación, cerré con llave y me acosté tranquilamente. Había llegado el momento del movimiento final. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Me vestí con mi mejor ropa, tomé todos los documentos importantes y salí de la casa. Fui directamente al registro de la propiedad, donde me esperaba el licenciado Ramiro con un comprador de su confianza, un inversionista interesado solo en el terreno. Firmé todos los papeles de venta. La casa ya no era mía, pero tampoco sería de ellos. El comprador les daría un plazo razonable para desalojar. Cuando regresé al mediodía, mis hijos estaban esperándome en la sala. Les anuncié con voz serena que había vendido la casa. El silencio fue sepulcral. Roberto casi gritó preguntando cómo había podido hacer eso. Le respondí que así como lo escuchaba, que la casa ya no nos pertenecía y que tendrían que buscar otro lugar donde vivir. Les dije que les había dado todo mi vida, los había criado, protegido y amado, pero ellos me habían llamado viejo inútil, me habían tratado como basura. Ahora era mi turno de decidir, y había decidido empezar de nuevo. Dejé las llaves sobre la mesa junto con el sobre vacío de los documentos. Les dije que prefería dormir bajo un puente que vivir en una casa donde no se me respetaba. Me puse mi sombrero y salí caminando lentamente.
No miré atrás ni una sola vez. Cada paso me alejaba de esa casa que había construido con mis manos, pero que había dejado de ser un hogar. El licenciado Ramiro me había conseguido un pequeño departamento en el centro, modesto pero digno, donde podría vivir tranquilo con la venta de la casa. Mis hijos intentaron contactarme durante semanas. Dejaron mensajes, tocaron la puerta de mi nuevo hogar, pero yo no respondí. Necesitaba tiempo para sanar, para encontrar paz. Meses después, me encontré con Roberto en el mercado. Había envejecido visiblemente, su rostro mostraba cansancio y arrepentimiento. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Dijo que había comprendido demasiado tarde el valor de tener un padre. Le puse una mano en el hombro y le dije que lo perdonaba, pero que algunas cosas no podían volver a ser como antes. El respeto, una vez perdido, es muy difícil de recuperar. Le di mi bendición y seguí mi camino. Ahora vivo solo pero en paz. Mis mañanas siguen comenzando con café negro mientras miro por la ventana. Pero ahora veo un parque donde los niños juegan, donde las parejas pasean, donde la vida continúa. A veces mis nietos me visitan. Los recibo con cariño porque ellos no tienen culpa de los errores de sus padres. Les cuento historias de cuando era joven. Les enseño las pocas fotografías que conservo de tiempos mejores. He aprendido que la dignidad no tiene precio, que es mejor estar solo pero respetado que acompañado y menospreciado. Mi nueva vida es sencilla pero es mía. Nadie me dice que soy inútil, nadie trata de quitarme lo poco que tengo. Por las tardes me siento en el parque y converso con otros viejos como yo. Compartimos historias, nos reímos de nuestras dolencias, nos apoyamos mutuamente. Hemos formado una pequeña familia de ancianos que se respetan y se cuidan. La casa que construí ya no existe. El inversionista la demolió para construir un edificio de departamentos. Cuando pasé por ahí el otro día, no sentí nostalgia ni tristeza. Solo vi un terreno donde alguna vez hubo una historia, donde una familia creció y se desmoronó, donde el respeto murió y renació en forma de dignidad personal. No me arrepiento de haberla vendido. Fue el precio de mi libertad, de mi paz mental, de mi dignidad recuperada. Mis hijos eventualmente encontraron lugares donde vivir. Supe que tuvieron que separarse, cada uno tomó su camino. La familia que tanto querían preservar se fragmentó por su propia ambición. Ironías de la vida. Perdieron todo por querer quitarme lo que era mío. Pero yo no siento satisfacción por su desgracia. Solo una tristeza profunda por lo que pudo haber sido y no fue. Si alguien me preguntara si volvería a hacer lo mismo, respondería que sí, sin dudarlo, porque hay momentos en la vida donde uno debe elegir entre ser pisoteado o mantenerse erguido, entre aceptar el maltrato o defender su dignidad. Yo elegí lo segundo, y aunque el precio fue alto, valió la pena. Ahora duermo tranquilo, sin cerraduras especiales, sin candados, sin necesidad de protegerme de mi propia familia. Esta historia que le he contado no es para generar lástima, ni para que piensen que soy un héroe. Es simplemente el relato de un viejo que se negó a ser tratado como basura, que demostró que los años no le quitan a uno el derecho al respeto. Si usted tiene padres ancianos, recuerde mi historia. No espere a que sea demasiado tarde para valorar lo que tiene. El respeto no se negocia, se da libremente o se pierde para siempre. Agradezco profundamente que haya escuchado mi historia hasta el final. Ojalá sirva de reflexión para alguien. Ojalá evite que otra familia cometa los mismos errores. Y si usted es como yo, un viejo luchando por su dignidad, sepa que no está solo,
que tiene derecho a ser respetado, que sus años de vida y experiencia valen más que cualquier casa o patrimonio. La verdadera herencia que dejamos no son las propiedades, sino las lecciones de vida, los valores, el ejemplo de dignidad hasta el último día.